coincidiendo con el último capítulo del anime. En el manga, cuando habían aparecido los caballeros oscuros por parte de nuestro protagonista. Este a lo lejos estaba sintiéndolo, aunque no desde un tejado, sino desde el suelo. Y es allí cuando entiende todo y dice las palabras intercambio. Ahora sí, seguimos con lo que sigue en la historia del manga. Cambiando de escena, dentro de la colmena, el tipo que se encontraba filmando está con un horror dibujado en el rostro, viendo que varias hormigas estaban dirigiéndose hacia él. El tipo dice que no podía creer que la última conversación que tuvo con su padre era si había comido o no. Debería haber hablado más con él. Padre, dice cerrando los ojos. Sin embargo, en ese preciso instante, una ráfaga de energía pasa justo por delante de su cabeza, y a continuación, atraviesa a las dos hormigas que estaban a punto de acabar con él. Una ráfaga producida por uno de los guerreros de nuestro protagonista. Mientras tanto, en KMS Medios, un hombre aterrado estaba diciendo, ¿por una hormiga? Todos los cazadores de rango S estaban siendo asesinados. ¿Qué demonios es este giro tan repentino? Jefe, dicen desde otro lado, debido a la cantidad de llamadas de los espectadores, nuestra red de comunicación está a punto de estallar. ¿Y qué? Pregunta el otro. ¿Me estás diciendo que quieres que continúe transmitiendo cómo nuestros cazadores están siendo asesinados en vivo? ¡Maldición! ¡Se acabó todo! Sin embargo, uno de gorra dice, jefe, una figura anónima ha aparecido en escena, ahora mismo. ¿Qué quieres decir con eso? A continuación se acerca a la pantalla para echar un vistazo a la figura anónima que había aparecido. Dios mío, no lo puedo creer, decía el hombre mirando la pantalla. Date prisa y haz que empiece la transmisión de nuevo. El otro le dice, pero si comenzamos la transmisión ahora mismo entonces, la cobertura que estaremos recibiendo estará en vivo. Si una emergencia ocurriera, no podríamos lidiar con ella. Ya detuvimos nuestra transmisión una vez, dice el tipo. Así que las cosas no pueden ser peor que esto. Nada nos detendrá ahora. Comiencen la transmisión, no importa lo que pase. Y es entonces que de nuevo, en todas las pantallas, se ve la figura, una figura extraña. Era la figura de nuestro protagonista. Ahora ese era su destino. Aunque también aparecía otra figura, de uno de los guerreros del prota, con una enorme espada. Allí, rodeado de sus guerreros, estaba nuestro protagonista. El enorme ogro de colmillos se encontraba justo a su lado, mientras todos en los medios pensaban que estaban completamente en las manos de esa persona. A continuación vemos que nuestro protagonista había utilizado la habilidad Intercambio de Sombras nivel 1, habilidad de clase específica sin costo de maná. Eres capaz de cambiar de lugar con tus soldados de la sombra. Después de usar esta habilidad, hay un tiempo de enfriamiento de 3 horas antes de que puedas usar esta habilidad otra vez. El tiempo de enfriamiento depende del nivel de tu habilidad. Podrás usar esta habilidad otra vez en unas 2 horas con 59 minutos y 47 segundos. Una enorme cantidad de monstruos habían salido desde las sombras. Todas las invocaciones de nuestro prota. De inmediato uno de las invocaciones utiliza la habilidad de Iron, provocación. De repente, todos los monstruos se fijan en nuestro protagonista, o más bien, en su invocación. Buen trabajo, le dice nuestro prota. Y así, todos los monstruos empiezan a dirigirse hacia él, pero nuestro protagonista ya había preparado sus 2 cuchillos. Vemos más de cerca este ítem. Ítem, daga del rey demonio. Rango del ítem, S, tipo de daga. Ataque, 220. Esta daga fue obtenida del rey demonio Bran. Al equipar ambas dagas del rey demonio, un efecto de equipo se aplicará. Efecto de equipo, 2 por 1. Cada ataque de las dagas tendrá la misma fuerza de las estadísticas del usuario aplicada en ellas. Una rápida serie de movimientos empieza a destruir cada una de las hormigas. Una tras otra, nuestro protagonista no para por nada. Mientras tanto, los demás héroes de rango S estaban siendo protegidos por las invocaciones de nuestro prota. ¿Qué acaba de pasar? Pregunta el Rulos. ¿Quién está luchando ahora mismo? El otro tipo dice, Maestro Ma, ya no hay necesidad de que nos preocupemos. Todo va a estar bien ahora, dice con los ojos fijos en nuestro protagonista, que continuaba cortando una y otra vez. Ninguna de las hormigas podía escapar, o de nuestro protagonista, o de sus invocaciones, que simplemente los destrozaban. Varias de las invocaciones de rango S también estaban destrozando más y más hormigas en otras partes. Al parecer, ninguna representaba ningún tipo de desperdicio para nuestro prota, aunque algunas aprovechaban. Vemos que incluso la invocación del enorme oso estaba arrasando con varias hormigas a la vez. Nuestro prota, sin embargo, ve que las hormigas continuaban apareciendo incansablemente. Se pregunta si acaso deberían apurar las cosas. De inmediato, da la orden. ¡Surjan! ¿Qué es esto? Se preguntaba el que estaba filmando. ¿Qué diablos está pasando ahora mismo? Esas hormigas acababan de ser revividas. ¡Hey! ¿Estás ahí? Se escucha que le hablan desde el casco. Date prisa y transmite la situación ahora mismo. ¡Apúrate! Todo el país entero está viendo. Sin embargo, el cazador de rango A dice, incluso yo no estoy seguro de lo que está pasando ahora mismo. No estoy seguro de por qué, pero las hormigas se están matando entre sí. De inmediato, nuestro protagonista se acerca a los demás héroes y les dice a todos que se reúnan en ese mismo instante. Sin embargo, vemos que tenía una poción. Cierto, no podía intercambiar con ellos. Y les dice que se les explicará después de todo, pero ahora todos debían beber de su poción.
Inmediatamente se acaban unas cuantas pociones de nuestro prota. Los tipos comienzan a revivir o ponerse en óptimas condiciones. Aunque no reviven, sus heridas estaban siendo completamente curadas. Aunque se preguntaban por qué la cazadora Cha todavía no había recuperado la conciencia. Nuestro prota dice que ella estaba en un estado crítico ahora mismo. No podía tratarla con sus habilidades actuales. Ahí se encontraba la cazadora Cha. Sus sentidos se estaban volviendo cada vez más y más débiles. Nuestro prota le dice al Rulos: parece que este lugar ha sido despejado. Antes de que vengan más hormigas, deben darse prisa e irse de inmediato. El cabeza de brócoli le dice que sí, lo harían ahora mismo. Pero entonces nuestro protagonista siente algo, otra presencia. Una enorme presencia había aparecido y le estaba diciendo: el rey no existe, fuera. Él no era el rey. Y ahí se para frente a nuestro protagonista y los demás. Luego el tipo pregunta: ¿hay un rey? ¿Hay alguien que pueda ser un rey? Ese bastardo regresó, dice el pelinaranja. Por dentro pensaba: ¿eso significa que Goto Ryuji fue asesinado por él? ¡Mierda!, dice el cabeza de brócoli. Sin embargo, otro le dice: Maestro Ma, dejaré a la cazadora Cha a su cuidado. ¡Cazador Zoom!, dice mirando que nuestro prota se dirigía a la hormiga. Por dentro pensaba: deberías haberlo sabido desde que las señales de mi sombra fueron desconectadas de Goto Ryuji. Probablemente fue asesinado, piensa el prota. La hormiga se acerca a él y le pregunta: ¿tú eres el rey de los humanos? ¡Wow! Este gusano me está hablando, dice nuestro prota. Finalmente los dos se ponen uno frente al otro. El bicho de repente empieza a sentir las ondas de nuestro prota y directamente le dice, recordando a Goyo: humano, tienes un aura peligrosa. Inmediatamente le lanza un poderoso puño. El aura empieza a extenderse por todas partes, pero nuestro protagonista no retrocede. Ahora pareces más un insecto, dice nuestro prota. Mientras tanto cambiamos de escena. Nos encontramos 5 minutos antes. En el celular de la transmisión se veía que decía que la transmisión había sido interrumpida, disculpándose por los inconvenientes. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le va a pasar a los cazadores?, se preguntaban. ¿Y qué era esa hormiga de hace un momento?, decía la chica. ¿Cómo? ¿Cómo es que se puede terminar la transmisión así?, se preguntaban otros de los cazadores. Yunin, ¿qué está pasando ahora?, decía su compañero. Mientras tanto en las noticias decían que les transmitirían lo que se acababa de confirmar. A través de la transmisión se habían enterado de que Min Byung-gu había muerto y no se pudo confirmar la seguridad de los cazadores restantes en el túnel de las hormigas. Pero de repente, un cazador no identificado acababa de aparecer en escena. Ahora continuaban con la retransmisión. Todos se encontraban sorprendidos. Y mientras tanto, la hormiga príncipe estaba peleando con Goyo, que le decía: «Hey, hormiga, tienes un aura peligrosa». «Así es», le decía la hormiga. «Yo soy el rey». Al parecer, estaban retransmitiendo esa parte cuando decían que ahí habían perdido contacto con él. Una hormiga que es capaz de hablar como un humano. Y además, Goto-san fue asesinado por ese monstruo. «¿Presidente asociado?», preguntaban. «¿Dónde diablos está el monstruo?», decía el presidente. Este hombre era Matsumoto Shigo, presidente de la Asociación de Comité de Cazadores japonés. El tipo decía: «Él acaba de aparecer en la guarida de la reina». «¿El equipo coreano sigue vivo entonces?», preguntaba Matsumoto. «Sí, así parece. Y también una nueva entidad con una fuerza mágica insana que rivaliza con la hormiga ha aparecido hace un momento». «¡Mierda la transmisión!», decía Matsumoto. «Prende ahora mismo la televisión donde se está transmitiendo en Corea». «Sí, señor», dicen. Mientras tanto, por otro lado, en una casa: «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntaba una chica. «Lo siento, ¿estaba molestando a tus ruidos?», pregunta. «La televisión no funciona por alguna razón». «¿Y a dónde se fue Opa?», preguntaba la hermana del prota. «Él salió», dice ella. «Dijo que tenía algo que hacer». «Kinja, ¿cómo funciona el televisor?». «Espera un segundo», dice ella. Mientras tanto, la madre pensaba: «Los niños son ruidosos, muy ruidosos hoy». Y la estudiante, mientras tanto, la hermana del prota, estaba en su escritorio. Pero no puede creer lo que está pasando cuando lo ve en el celular. Incluso los demás no lo podían creer. El líder de la asociación, esa persona era Sung Jin-woo. «Presidente, cálmese», le dice su compañero. Allí, en la televisión, se veía cómo nuestro protagonista estaba frente a la enorme araña. A la hormiga. Entonces la hormiga, regresando al presente, se mueve en dirección contra nuestro protagonista, golpeando directamente su rostro. Pero el protagonista parecía también moverse. Al parecer, el suelo debajo de sus pies comienza a ceder. Pero nuestro prota no es el que cede. Una gran ola de impactos se lanza por todas partes. Una que pareciera que rompe la barrera del sonido. Las piedras y escombros son lanzados por todas partes producto del impacto. Los cazadores de rango S que ven eso no podían creer. La fuerza de su magia era una locura. Subestimaron demasiado a la hormiga, pero solo recibió un golpe directo. Sin embargo, cuando el polvo comienza a disminuir y se puede ver lo que está sucediendo allí: «Débil», decía la hormiga, «tú tampoco eres el rey». Sin embargo, la hormiga esta vez se sorprende cuando ve lo que hay frente a ella. Incluso los cazadores no pueden creerlo. Nuestro protagonista, que había sido golpeado directamente por la hormiga, no se había movido ni un centímetro, aunque al parecer le había hecho un poco de daño en el rostro. Nuestro prota escupe en el suelo un poco de sangre. Vemos que la habilidad Toque Dominante había sido activado.
El protagonista invoca energía en su mano. Esta vez es la hormiga, la que parece estar nerviosa. Nuestro prota, sin embargo, prepara su puño para golpearla. La hormiga empieza a clavarse en la tierra. ¿Está temiendo acaso por su vida? Sin embargo, el protagonista se está moviendo muy rápido, atacando con su puño. Impacta directamente en el rostro de la hormiga. La onda de impacto esta vez incluso parece ser mayor. Y la hormiga no puede contra nuestro protagonista y es lanzada varios metros hacia atrás, impactando no solo contra uno, sino varios muros, lanzando escombros por todas partes, así como levantando una gran cantidad de polvo. Los tipos que estaban viendo dicha pelea ni siquiera podían creerlo. Maestro Choi, decía el cabeza de brócoli, ¿están absolutamente seguros de que el cazador Sun es del tipo mago? Incluso a mí también me cuesta creerlo, dice otro. Los otros dos cazadores de rango S que estaban observando tampoco podían creer lo que veían. Sin embargo, vemos que detrás del polvo aparece nuevamente la hormiga. Parece bastante molesta. Nuestro prota al verla piensa, es bastante resistente. ¿Será por su exoesqueleto? Ese exoesqueleto me está estorbando, dice nuestro prota preparando nuevamente otro puño. La hormiga se lanza esta vez con mucho más fuerza desde arriba, preparando un golpe con ambas manos. Nuestro prota levanta un brazo para bloquear dicho ataque. Y a pesar de que toda la tierra cede y la onda de impacto se lanza en todas direcciones, el protagonista sigue con su brazo en alto, sin ceder. Luego aprovecha y da un contraataque con el otro brazo, pero la hormiga esta vez estaba preparada y nuevamente golpea esta vez en el rostro del prota. Y así comienza una serie de golpe tras golpe. Nuestro protagonista golpea directamente la cabeza mientras es golpeado también. Por dentro el prota piensa, la presión de aquí era abrumadora. Incluso un rango con el camarógrafo podía apenas soportarlo. El camarógrafo estaba aterrado con lo que veía. La fuerza de su magia estaba haciéndole perder el conocimiento. A duras penas podía aguantar. ¿Estaba perdiendo acaso en una batalla de fuerza? De repente el monstruo, que se encuentra golpeándose contra nuestro protagonista, no lo entiende. ¿Cómo podía perder en una batalla de fuerza? ¿Qué era eso? ¿Cuál era la verdadera identidad de este humano? La mirada de ambos, el monstruo y nuestro protagonista, se cruzan. Y luego vemos un poderoso choque de puños. La onda expansiva nuevamente rompe la velocidad del sonido. Esta vez, sin embargo, ambos retroceden por la fuerza. Pero el monstruo se da cuenta de algo. Le había quebrado el caparazón. Imposible. ¿Cómo le podría haber hecho eso a un humano? Nuevamente se acercan uno contra el otro. Y esta vez es nuestro protagonista quien aprovecha un golpe directamente en el plexo solar de la bestia. Sin embargo, esta aprovecha y saca una especie de espina directamente de la boca. Rápidamente, la dirige como si fuera un lengüetazo en dirección a nuestro prota. Este se mueve rápidamente, sin embargo, no puede evitar un pequeño roce. Rápidamente la bestia, luego de hacer esto, comienza a relajarse y a alejarse. Nuestro protagonista inmediatamente cae sobre una de sus rodillas. ¿Acaso esto es veneno?, se pregunta. Rápidamente siente como el veneno está empezando a recorrer todo su cuerpo. Vemos que la habilidad de veneno que acababa de absorber era de un caracol de mar y era parálisis, uno de los venenos más mortales que se producen en la naturaleza. Se combina con la magia dentro del cuerpo y se concentra, convirtiéndose en un veneno mucho más letal. ¡Qué lamentable, humano!, dice la hormiga acercándose a nuestro protagonista que estaba de rodillas. ¡Ahora, muere! Y a continuación lanza un golpe. Nuestro prota, sin embargo, que continúa boca abajo, parece no poder hacer nada para evitar dicho golpe. Pero esta vez cambiamos nuevamente de escena y nos encontramos en medio de la ciudad. Está lloviendo. Hay una mujer en medio de la lluvia que mira hacia abajo, hacia un hombre. Minoru, le dice. Sugimoto-san me contactó. ¿Qué sucedió? No pudimos ganar. El tipo estaba aterrado. En su rostro se veía una sola intención. Monstruo. Un monstruo rango S, lo que sea. No es un monstruo que pueda ser derrotado por simples humanos, dice aún temblando. Ni siquiera Goto-san. Ciertamente no nosotros. La mujer, sin embargo, lo sujeta del polo y dice, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Perdiste la cabeza?, le preguntan. Maldita sea, dice lanzándole un rado a un lado. Eres un inútil. La mujer, sin embargo, se concentra en otra cosa. Ve que encima estaban volando helicópteros. Parece que tendremos algunos problemas desde ahora. Maldita sea. Ahora regresamos con nuestro protagonista. Antes de que fuera golpeado, había sujetado la mano de la bestia. La bestia no se podía explicar cómo podía moverse a pesar de ser envenenado con esa parálisis. Sin embargo, antes de que pueda resolver nada, nuestro protagonista le lanzó un golpe directamente en el rostro, mandándola a volar. El impacto fue tan fuerte que choca contra una pared, destruyéndola. La bestia apenas se recupera, pero no lo entiende. Al parecer, el veneno había sido neutralizado. Nuestro prota piensa, pensé que se estaba poniendo extrañamente feliz. Supongo que fue por el veneno. Tal vez sea porque mi estadística de percepción ha mejorado, pero puedo percibir sus sentimientos. Seguro que se está poniendo nervioso. Sin embargo, yo también lo estoy. Vemos que detrás del protagonista aún estaba la chica Cha, inconsciente. Piensa que tenía que terminar con eso lo antes posible, y a continuación se lanza contra la bestia. La bestia nota que nuestro prota se acerca
preparado para darle una patada. Sin embargo, cuando impacta directamente contra el suelo, todo este se agrieta. El techo incluso comienza a caerse. ¿A dónde fue?, se preguntaban los demás. Debajo del protagonista no había habido nada. ¿Desapareció?, se preguntaba otro. Nuestro prota, sin embargo, parece estar siguiendo algo con la mirada. Allá, en un rincón, la bestia se encontraba volando con ayuda de sus alas. El veneno no funciona, pensaba la bestia. Una competencia de fuerza simplemente sería una pérdida de tiempo. Si su fuerza es fuerza física, no hay necesidad de igualarlo. Mi verdadera ventaja radica en la velocidad. Y a continuación vemos cómo su cuerpo había adelgazado por completo, afilando unas garras. Ahora, había cambiado por completo su forma, la forma de su exoesqueleto. El monstruo había pensado en reducir su tamaño, y así podría igualarlo con velocidad. Finalmente, había terminado con su calentamiento. Nuestro prota, sin embargo, está mirando hacia arriba, preparándose para un ataque. La bestia continuaba sobrevolando, fuera del alcance de nuestro protagonista, pero ya estaba concentrando energía en sus manos y su espada. En un instante, la bestia se lanza contra nuestro protagonista. Sin embargo, cuando intenta golpearlo, golpea la nada. ¿Acaso nuestro prota lo había esquivado? Justo detrás del protagonista. Detrás de la bestia aparece nuestro prota, y la bestia a duras penas puso poder sus garras para poder evitar el espadazo de nuestro prota. Rápidamente intenta contraatacar, pero también nuestro protagonista utiliza la otra espada. Ambos estaban igualados. Inmediatamente, intenta lanzar un golpe, pero nuestro protagonista retrocede otra vez. Sin embargo, lo único que hace es retroceder para tomar impulso desde una pared, y luego se lanza con gran velocidad. Nuestro prota ya estaba sabiendo dónde apuntar. La bestia también estaba preparada, con la ventaja de la agilidad, y así es como comienza una serie de golpes, uno tras otro, prácticamente imperceptible para los demás cazadores de rango S, y menos aún para lo que están viendo en la tele. La bestia pensaba cómo no solo estaba igualando su velocidad, era incluso más rápido. ¿Cómo era eso posible? Mientras tanto, nuestro prota piensa, él iguala el nivel del monarca demonio, o tal vez incluso lo supera. De todos modos, ahora tengo un arma mejor. He vuelto más fuerte desde que lo derroté. Sin duda, su exoesqueleto se ha agrietado notablemente. Es momento de terminar con todo esto. Y así, la serie de golpes continúa, uno tras otro. Prácticamente no se pueden ver desde el otro lado, pero nuestro protagonista parece estar superándolo por pocos. La bestia luego mira sus garras. Ahora se encontraban prácticamente inservibles, al igual que su exoesqueleto. Ahora, piensa el protagonista, era el momento. De inmediato utiliza la habilidad Toque Crítico, y en un instante, varios agujeros habían sido creados directamente en cada uno de las partes del cuerpo de la bestia. Vemos que la habilidad Ataque Crítico había sido mejorada de su forma final, cadena de ataques críticos. ¿Mejorada?, pregunta el prota. Cadena de ataques críticos. La bestia, sin embargo, había sido lanzada hacia atrás. Sin embargo, estaba pensando en huir, pero nuestro protagonista no planeaba dejar de escapar. ¿A dónde piensas ir?, dice. Y nuevamente utiliza la habilidad Cadena de ataques críticos, y esta vez lanza varios cortes en dirección de la bestia. Nada mal, dice el prota. Vemos que la habilidad Cadena de ataques críticos es activada una vez más, y lanza nuevamente una serie de ataques, uno tras otro. La bestia esta vez ya no podía hacer nada para defenderse, y finalmente, uno de los golpes es el más poderoso, arrancándole uno de los brazos. La bestia a duras penas puede reaccionar, pero cuando intenta atacar, nuestro protagonista toma distancia. La bestia, al mirar al protagonista, parecía temerosa. Pensaba, ¿realmente no hay nada de lo que sea superior yo a este humano? No, no, sí hay algo. Entonces la bestia comienza a dar un alarido. La energía está por todo su cuerpo. Y luego hace una gran explosión de fuerza, lanzando energía en todas direcciones. Rápidamente, eso era al parecer un llamado. Todas las hormigas comienzan a acercarse. Todas se fijan directamente en el protagonista. La bestia ordena a todas las hormigas que estaban allí, que ataquen en dirección a nuestro prota. Sin embargo, este se encontraba tranquilo. ¿Cómo es posible?, se preguntaba la bestia. ¿Cómo es que este humano puede estar tranquilo? Sin embargo, entonces vemos la sonrisa de nuestro prota. La bestia parece entender que el protagonista no había sacado todos sus ases bajo la manga. Y es entonces que se escucha la palabra «surjan». Una gran cantidad de monstruos comienzan a aparecer alrededor de nuestro protagonista, por todas partes. Un mar de bestias estaba apareciendo en todas direcciones. Nuevos demonios, nuevos monstruos, todos invocaciones de nuestro prota. Y es así como esta vez, una guerra campal comienza. Todas las hormigas versus los monstruos de nuestro protagonista, todos lanzándose a un mismo destino. Podemos ver cómo cuando la pelea comienza, los monstruos de nuestro protagonista acaban directamente con hormigas una tras otra. Simplemente, nuestro protagonista, a pesar de no tener la ventaja numérica, tenía la ventaja de la potencia. Sin embargo, eso no era todo. Nuestro protagonista nuevamente dice, «surge». Y ahí, detrás de nuestro protagonista, aparece el enorme ogro chamán. Esto era una clara ventaja nuevamente de nuestro prota. El prota le dice, «concéntrate en las hormigas. Si los humanos resultan heridos, no volverás a ser convocado».
El ogro, aunque molesto, parece entender y tener la resolución. Y vemos que de pronto utiliza la habilidad de Tusk, himno de los gigantes. Había sido activado. Se siente como todas las hormigas frente a él parecen tener un debuff. Nuevamente otra habilidad. Habilidad de Tusk, himno del fuego del dragón había sido activado. Una enorme cantidad de fuego es lanzada, chamuscando incontable número de hormigas de una sola vez. Podemos ver cómo incluso desde el exterior se ve el producto del ataque del enorme himno de fuego. Mientras tanto los cazadores no podían creerlos. ¿Él invocó un guerrero?, se preguntaba uno. ¿Esto es real? ¿Él invocó?, se preguntaban. El cabeza de brócoli por dentro pensaba, no, de todos modos lo estás viendo. Él no es un simple guerrero de invocación. Él es más como la leyenda de un rey demoníaco caído en la tierra. Y a lo lejos vemos a la hormiga rey que se encontraba allí, en silencio, rodeado del mar de fuego. ¿Cómo es esto posible?, se preguntaba el rey. ¿Cómo es posible que yo era el más poderoso que cualquier otro desde el momento que nací? Me comí todo a mi paso y me paré en la cima. El que crece sin límites, ese era yo. Yo, un monarca. ¿Cómo es posible esto? Yo era un monarca. Así es como debería ser yo. Sin embargo, cuando mira de frente, allí están los ojos brillantes de nuestro protagonista, en tono amenazante. De inmediato, el único pensamiento que se cruza por la mente del bicho es, tengo que huir. Era lo único que podía hacer. Nuestro protagonista estaba imponente y detrás de él, el enorme ogro. Yo debo huir, debo permanecer con vida, se dice a sí mismo. De inmediato, sus alas comienzan a impregnarse de energía. Debo huir, continúa pensando. Mientras tanto, nuestro prota piensa, ¿es esa la habilidad de curación del cazador Byung-gu? Es la primera vez que veo un monstruo que pueda absorber la habilidad de los que ha consumido. Pero en el siguiente instante, el bicho ya se había escapado, intentando huir. Nuestro prota ve cómo empieza a alejarse. El bicho para sí mismo pensaba, debo poner distancia entre nosotros. Pero de inmediato la habilidad toque dominante es activada y una mano de energía aparece justo frente al bicho. Inmediatamente este es aplastado contra el suelo, sin darle oportunidad de moverse. El bicho intenta forcejear, pero nada puede hacer contra la enorme mano que lo estaba aplastando. Nuestro protagonista estaba utilizando la técnica para apresarlo, sin darle movimiento alguno. Una vez que nuestro protagonista suelta el agarre, comienza a intentar huir de nuevo. Pero nuestro prota grita, no voy a dejar que huyas. Rápidamente, se mueve en dirección al bicho, y vemos cómo la habilidad mutilar había sido activada. En un instante, nuevamente varios cortes aparecen directamente sobre el bicho, y un cartel finalmente aparece diciendo, has derrotado al enemigo. Subida de nivel, subida de nivel. 2 level ups de golpe habían aparecido frente al protagonista. De repente entonces otro de los héroes dice, Cazador Sung Jin-woo, Chain está... Y cuando nos acercamos, ella parecía estar sufriendo bastante. Maldición, piensa el prota. He desperdiciado demasiado tiempo. Tengo que encontrar un sanador rápido. Intercambio de sombras no es suficientemente poderoso. Todavía queda tiempo de enfriamiento y no he probado para ver si puedo mover junto con otra persona. Incluso si voy con Kessiel, la cazadora Cha estaría muerta antes de que pueda regresar. El gremio de Den Sword no tiene algunos sanadores sobrevivientes. Tengo que encontrar la manera. Y es entonces que nuestro protagonista se le cruza una idea. Se dirige al tipo y le dice, ¿podrías apagar la cámara un rato? Disculpe, pregunta él. Rápido, ordena nuestro prota. Si no lo haces, lo destruiré. Por supuesto. De inmediato el tipo se quita el casco pensando, ¿por qué quiere que apague la cámara de repente? Entonces nuestro prota ordena, Sombra, todos ustedes, busca el cuerpo del cazador Min Byung-gu. Todas las sombras comienzan a moverse. De repente el otro tipo piensa, ¿el cuerpo de Byung-gu? No puede ser. Y es entonces que una de las sombras aparece cargando el cuerpo sin cabeza del sanador del grupo. Su cabeza fue devorada, piensa el prota. ¿Esto podría funcionar? Sin embargo, el pelirrojo le pregunta, Cazador Sung Jin-woo, ¿qué estás planeando hacer? Nuestro prota mientras tanto ve que apareció un cartel diciendo, invocar una sombra es posible con ese cuerpo. Eso era muy afortunado. Esa al parecer sería la única manera. Surge, ordena nuestro prota. De inmediato, una sombra comienza a envolver todo el cuerpo del ex sanador. Y finalmente un cartel dice, la invocación de sombra ha fallado. Maldita sea, piensa nuestro prota. Surge, invoca de nuevo. Nuevamente, la sombra quiere surgir, pero el cartel indica que la invocación había fallado. Con el nivel de su habilidad de invocación, eso debería ser simple, piensa el prota. Él debe poseer una fuerte voluntad en contra de ser invocado. Casi como si me estuviera diciendo que es un acto malvado invocar la sombra de una persona. Sin embargo, los vivos tienen más importancia. Es entonces que nuestro protagonista invoca una tercera vez. Surge. Las sombras comienzan a envolver nuevamente el cuerpo del tipo. Mientras tanto, el cazador detrás de él le dice, Cazador Sung Jin-woo, ¿qué diablos le estás haciendo a Byung-gu? Tu habilidad, la verdadera naturaleza de tu habilidad es
pero entonces lo ve. Desde el cuerpo de su ex compañero aparece una mano de color oscuro. Era su habilidad verdadera, el poder de los muertos. Frente a él ahora se encontraba la sombra de su ex compañero de equipo, el sanador, que había perecido a manos de la hormiga. Los demás cazadores están aterrados con lo que ven. «¡No me digas!», dice el tipo de pelirrojo. «No me digas que el poder del cazador Sun Jin-woo es usar a los poderes anteriores de los muertos. Así que no era un invocador normal», dice el cabeza de brócoli. Es entonces que la sombra se acerca a la chica, que se encontraba bastante sufriendo, al borde de la muerte. De inmediato, lee un libro y enfoca la mano en dirección a la chica. Rápidamente la chica empieza a curarse, sin embargo el tipo pelirrojo piensa, «¿Byung-woo está curando a la cazadora Cha?». Nuestro prota dice, «Puedo decirte exactamente qué tipo de persona era en vida. No le di ninguna orden, pero él está curando a la cazadora Cha por su cuenta. Es una persona amable y cálida». «Eso no», dice el cazador. «Eso no es Byung-woo». «Tienes razón», le dice el prota. Mientras tanto, el otro tipo que había apagado su cámara dice para sí mismo, «¿Él puede invocar a los muertos? No puedo creerlo, estoy en shock. Entiendo por qué querría que apagara la cámara. Ese tipo de poder no puede ser filtrado al exterior». El pelirrojo también piensa, cuanto más intensa se vuelve la batalla, más fuerte se vuelve su poder. No puedo ni siquiera imaginar qué tan aterrador es ese poder. El peli naranja le dice a nuestro prota mientras le toca el hombro, «Estoy seguro de que podrás lograr grandes cosas en batallas futuras, y estoy seguro de que el poder de Byung-woo será de gran ayuda entonces. Pero Byung-woo es alguien que odiaba pelear. Llevarlo a la batalla una vez más. Por favor, no hagas esto». Nuestro prota se queda pensando mientras observa a su sombra nueva. Inmediatamente le quita la mano del hombro y le dice, «Esa es la segunda vez que haces eso, que estás tocando mi hombro. Pero la única diferencia con la primera vez es que esto no es una orden, sino una solicitud sincera. Además, yo estaba teniendo los mismos pensamientos que tú». El protagonista se dirige al tipo, a su sombra sanadora y le dice, «Cancelar invocación». La sombra inmediatamente se percata y luego empieza a disolverse. El rostro del pelinaranja se queda solamente con sufrimiento en su mirada y finalmente sonríe, aunque apenado. La sombra finalmente termina por empezar a desvanecerse, hasta que finalmente se convierte en algunos hilos de sombras y desaparece. «Gracias», dice el pelinaranja. Y mientras tanto cambiamos de escena y nos encontramos en las afueras. Un helicóptero estaba sobrevolando la zona y una puerta estaba abriéndose. Un soldado grita, «¡Los cazadores están saliendo!». Vemos allí al grupo de cazadores. Estaban retornando. Nuestro protagonista también estaba entre ellos. Sin embargo, mientras recordamos lo que había sucedido, o no, cuando el helicóptero finalmente había aterrizado, el prota le dice, «Me quedaré aquí». «¿Qué cazador Sun Jin-woo?». «Todavía queda algo por hacer», le decía a nuestro prota. «Ya veo», le dice el pelinaranja, «porque todavía no he terminado». Nuestro prota le decía, «Limpiaré el camino y me encargaré de los monstruos antes de volver». Cuando miraban hacia arriba, había una cantidad ingente de hormigas volando. Y luego nuestro prota dice, «Casiel, entonces me reuniré luego contigo». Y así se monta en un enorme wyvern, sorprendiendo nuevamente al cazador. «Vámonos», ordena nuestro prota. El wyvern levanta el vuelo, dejando al cazador de rango S, pelo naranja, abajo en el suelo. Y luego la matanza de hormigas comienza otra vez. Cambiamos de escena y nos encontramos en uno de los barcos. Allí los cazadores se encontraban reunidos frente al que había sido enviado. «Eso era un verdadero monstruo», dice completamente aterrado. «Ustedes nunca lo entenderán, no sin haberlo visto. Goto-san, la forma en la que Goto-san fue masacrado por ese monstruo. No había forma de que pudiéramos haber ganado contra eso. Esa raid fue un fracaso. Probablemente no haya nadie que pueda derrotar a un monstruo así». Sin embargo, otro tipo entrajeado le dice, «No hay de qué preocuparse. La incursión en la isla Jeju terminó. Ese monstruo ha muerto». «¡Imposible!», dice el guerrero. «Acabamos de recibir la confirmación desde la sede de Corea», le dicen. «No hay un error». Pero por dentro el trajeado piensa, «Sugimoto-san, parece que hay un cazador poderoso en Corea. Pero probablemente no esté al mismo nivel que tú, Goto-san. A menos que... Pero no estoy tan seguro de eso». «¿Y cuál era el nombre del cazador?». «Era Sun Yu-woo». De repente un tipo desde arriba dice que las hormigas habían comenzado a reunirse. Al parecer todavía quedaban algunas hormigas. «Todos», ordenan en los barcos, «prepárense para la batalla». Mientras tanto, en el área, una gran cantidad de hormigas estaba sobrevolando, pero la batalla continuaba, y las sombras de nuestro protagonista atacaban una tras otra. Todas eran eliminadas. El enorme ejército de nuestro prota no cesaban los ataques. Las hormigas eran calcinadas, y nuestro prota mientras observaba pensaba, «Incluso gano experiencia al eliminar hormigas que no han nacido todavía. ¡Qué afortunado!». Y de inmediato invoca, «Inventario», y mira lo que tenía ahí enfrente, pensando que debería organizar su inventario también. Sin embargo, hay algo que le llama la atención. ¿Qué era eso? Vemos una enorme espada.
Me había olvidado por completo de esto, piensa nuestro prota, con la enorme espada en sus manos. Debería ser buen momento para probarlo, dice, jalando la espada, y así comienza a agitarla en su mano, y lanza un poderoso ataque directamente en el agua. Parecía bastante sorprendido. ¡Wow! Dice el prota. Sería un desperdicio dejar esto oxidándose en el almacenamiento. Debería encargarme de los huevos restantes con esto. Y mientras tanto cambiamos de escena y nos encontramos en una casa. Allí, en la televisión, se veía la pelea de nuestro protagonista. ¿Qué opina? Dice un tipo, un cazador que se encontraba sentado. Su nombre era David Bryan, director del Buró de Manejo de Cazadores, decía, luego de pasar tiempo viendo este video, no puedo creer que ya sean las 4 a.m. No viniste a preguntar mi opinión sobre esto. Viniste a mi casa a esta hora porque ya sabes la respuesta que te voy a dar. Michael Corner, un cazador que puede invocar y controlar cientos de criaturas. Es cierto que es una habilidad fuera de lo normal, dice el rubio. Considero que es un desperdicio quedarse en un país pequeño como Corea. Mis pensamientos son los mismos, dice el otro. ¿Tienes alguna otra información sobre él? Esto es algo que sucedió en el Buró de Manejo de Cazadores hace un mes, dicen con un informe en mano, también conocido como el incidente de Sung Il Wang, en el noreste de Estados Unidos. Él fue captado vivo por un cazador de rango A, James, en un portal de rango A. Nadie sabía si era un monstruo o un humano, pero él afirmó ser un cazador de Corea del Sur. La información que se recopiló durante ese tiempo se almacenó en el archivo del buró, y cuando lo leímos, resulta que él y el cazador Sun Jin-woo son de hecho padre e hijo. Ahora es nuestra oportunidad perfecta. Ningún otro país sabe quién es Sun Jin-woo, pero esto es diferente del tiempo con Wang Dong-gu-soo. El tipo sentado dice, Corea del Sur ha sido un aliado de Estados Unidos durante este tiempo. Si tomáramos otro de sus cazadores de rango S, ¿no sería una señal de que queremos terminar nuestra relación con ellos? ¿Pero no cree que alguien así vale la pena correr ese riesgo? ¿Crees que puedes hacerlo? Pregunta el tipo. Haré mi mejor esfuerzo, señor, responde el rubio. Y así, cambiamos de escena nuevamente y nos encontramos con nuestro protagonista. Vemos que su inventario había incrementado. Con esto, nuestro protagonista había llegado a nivel 100. Nombre, Sung Jin-woo, nivel 100. Finalmente, dice el prota, desapareciendo su espada y volviéndola al inventario. De repente, crea un aura justo frente a él. El aura que rodea a ese tipo era más temible. El protagonista mira al rey de las hormigas y le da la orden. Surge. Sin embargo, de repente, ¿algo anda mal? Una gran aura luminosa rodea al protagonista. ¿Qué es esta oscuridad? Se pregunta. No puedo sentir nada. ¿Es por la habilidad de extracción de sombras que usé? ¿Podría ser que falló? De repente desde atrás. Oh, volvió a la normalidad, piensa el prota. Y vemos que un cartel dice, la extracción con sombra ha sido exitosa. Frente a nuestro protagonista aparece el monstruo. Oh, creí que había fallado, pero supongo que no, sonríe nuestro prota. Ahí frente a él estaba un monstruo, como nunca antes había tenido. Rango general, nivel indescriptible. El monstruo inmediatamente se arrodilla frente a nuestro protagonista. De repente nos acercamos un poco más para ver la descripción. No se sabía, level 1 y rango general. ¿No tenía una descripción acaso? El prota al verlo piensa que en su rango nunca había visto eso antes. Normalmente tenía normal, élite, caballero, caballero de élite y... El siguiente debería ser el rango general. Eso significaba que ese bastardo era mucho más poderoso que otras sombras. Si consideraba las estadísticas cuando estaba vivo, tiene sentido. Y ahora, nuestro protagonista se dirige a la reina. Sin embargo, de repente escucha que alguien le habla. Mi rey, por favor, otórgame un nombre. Vemos que el rey hormiga le había hablado a nuestro prota. El prota al verlo piensa, parece que la lealtad suprema funciona igual para él también. ¿Cómo es que puedes hablarme? Le pregunta el prota. Yo podía hacerlo, le dice el monstruo. ¿Él podía hacerlo? Se pregunta el prota. Ya que pudo hablar antes de convertirse en sombra, ¿todavía puede hablar? No, pero Iron no era un humano y no podía hablar después de convertirse en sombra. Pasó lo mismo con el cazador Min Byung-gu y Tsu. Solo hay una diferencia de rango. Entonces los demás tal vez puedan hablar si suben de nivel. Yo fui quien te mató, le dice el prota. ¿Aún así puedes ser obediente y seguirme? Yo no estoy muerto, le dice, pero al renacido por los poderes de mi señor. He renacido. La felicidad desborda dentro de mí. Yo siempre te seguiré, mi señor. Inmediatamente se arrodilla, y frente a él hay varios más que se arrodillan frente a nuestro protagonista. Por favor, dame un nombre, insiste la hormiga. A ver, Gaimi o Ant, o no, no estaría bien, ¿o sí? Un nombre que te distinga de otras hormigas. A ver, el famoso escritor de la novela que escribió The Ants, de repente se le fue a la cabeza del prota, y nuestro prota sonríe y le dice, Berú, tu nombre será Berú. Gracias, maestro. Y finalmente vemos que algo cambia dentro de él. Ahora era un Berú, level 1, rango general. Bien, dice el prota. Ahora hagamos a la reina una sombra. Surge, ordena en dirección a la reina. Vemos que la reina también, sin negarse, comienza a aparecer.
Nuevamente el cartel. No se sabe. Rango, level 1, rango general. De repente nuestro prota siente algo. La conexión con todas las hormigas empezaba a debilitarse. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se pregunta el prota. Sin embargo, de inmediato, el rey hormiga le dice, la habilidad de la reina es controlar la colonia de hormigas. El prota pregunta, ¿significa que el control de la colonia de hormigas se le fue otorgado a la reina? Sí, dice, eso es lo que ocurre. No hay mucho poder mágico comparado con el rango. ¿Hay alguna razón por la que la magia de la reina disminuyó? Le pregunta el prota. Y Berú le dice, en su mayor parte la magia de la hormiga reina es para la reproducción. Es imposible reproducirse sin un cuerpo. Entonces, dice el prota, ¿me estás diciendo que la hormiga reina no pelea? Sí, mi señor, dice Berú. A eso me refiero. Nuestro prota se queda pensando, y luego piensa, no es necesario que hayan dos jefes en una organización, y de inmediato ordena cancelar, extracción. Mientras tanto, ordena de nuevo a los demás sombras, deténganse. No necesitamos recoger los cristales mágicos. Estos cristales mágicos se utilizarán para reconstruir la isla Jeju y para compensar las pérdidas por daños. No es algo que debamos tener en nuestras manos. Y todos de inmediato comienzan a soltar los cristales. Y luego el prota piensa, del cadáver de Berú será suficiente. Vemos que sostiene una especie de piedra. Además, el problema son las hormigas que quedaron con vida. ¿Puedo eliminarlas con este ejército? Haré lo que pueda. Pero de repente Berú le dice, Maestro, puedo sentirlo. Los enemigos tienen problemas porque no tienen un líder. No pueden organizar sus números y se están dispersando. Berú, dice el prota, ¿tuviste un reencuentro del número? ¿Tienes el recuento del número total de hormigas? Habían 8.700 hormigas antes de la incursión de hoy. El número de supervivientes es de un total de 4.000 hormigas, maestro. Oh, pensé que habíamos eliminado la mayoría. Nunca pensé que quedarían tantas con vida, piensa el prota. Si te envío, ¿crees que puedas exterminarlos a todos? De inmediato Berú parece transformarse o oscurecerse. Y luego, con mucha resolución, dice, si me das la orden. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos con el ejército japonés. Las hormigas vienen aquí, dice un soldado. Los cañones comienzan a disparar en dirección a las hormigas. Los magos también invocan sus técnicas. Las hormigas reciben los impactos uno tras otro, pero el número era increíble. El cielo se llena de fuego con los ataques de los barcos. Una de las guerreras dice, las hormigas se dirigen hacia el norte. Están luchando con el gremio Knights. Un grupo de guerreros gritan, ahora es el turno de todos. Todos los cazadores, ¡ataquen! Y así, vemos que el cielo comienza a oscurecerse por la cantidad de hormigas que aparecen. Una de las guerreras dice, ahora nuestro gremio Fame debería unirse a la batalla también. ¡Masacren a todos!, dice un guerrero. Todos y cada una de esas hormigas. Otros guerreros de varios gremios también están gritando. ¿Qué están haciendo? Cada hormiga tiene el mismo nivel que un rango B. Si no está esa información, serán derrotados. Mantengan la formación. Recuperemos la reputación del gremio Reapers. Sin embargo, otro de los tipos dice, ¿cómo? ¿Cómo se supone que voy a luchar contra todos esos monstruos? Un tipo que pasaba a su lado lo ve y piensa, su título es de rango A, pero no es solo un cascarón vacío. Y así, las hormigas están acercándose cada vez más y más. Los guerreros que se preparan para la lucha están con los poderes ahí, listos para atacar. Las hormigas ya llegaron a la orilla, dice una chica. ¿Crees que podamos vencer a estas hormigas? Y las hormigas finalmente se lanzan hacia ellos. Ya están enfrente de nuestras narices, gritan. Pero es entonces que algo llama la atención de uno de los guerreros veteranos. Una luz aparece, cortando las hormigas en pedazos. ¿Qué cosa mató a todas las hormigas?, dice una chica. Fue una velocidad increíble, dice el otro guerrero. No pude verlo con mis ojos. ¿Qué demonios está pasando? Algo estaba cortando a cada una de las hormigas. Vemos que ese era el rey hormiga. Beru, siguiendo las órdenes de su maestro, nuestro protagonista, estaba arrasando con todas. Y así avanzamos con la historia. Tomó 2 días la eliminación de las hormigas. Las hormigas también aparecieron en el mar de China. Ellos han llegado también a las tierras chinas. Vemos a los chinos que estaban luchando. No habían podido dormir durante 2 días. La segunda colonia estaba llegando hacia ellos. Estaban esperando para dar la orden de disparar. Pero el capitán parecía estar esperando el momento preciso. Pues desde que el héroe quiere hacerse cargo de ellos por sí mismo, entonces, ahí seguro, había muchas hormigas. Vemos que un tipo estaba desenvainando 2 espadas, diciendo, hormigas, descansen en paz en el océano. Y así, lanzando 2 cuchillazos, desde la cima de su barco, había lanzado los ataques en dirección a las hormigas, y explosiones hacían que el cielo se convierta en una mancha de luz de color naranja. El ataque era poderoso. El guerrero decía, en lugar de estas pequeñas papas fritas, si el que luchó con Sun Jin-woo aún estuviera vivo, entonces hubiera sido más emocionante. Pero es una lástima. Y cuando guarda las espadas, vemos una lluvia de partes de hormiga caer en el océano. Cambiamos de escena y nos encontramos en un hotel. En una recepción, una mujer bien vestida y rubia pregunta quién era ese. Solo hay una conexión entre el señor Wang y Sun Jin-woo. El hombre que estaba mirando eso dice,
El señor Wang es el hermano mayor de Wang Dong. Podría haber sido asesinado por Sun Jingwu. Él tomaría venganza. ¿Así es como eso se resumiría? La mujer dice que sí, así parece. El tipo que estaba mirando la tele dice, desde que esto sucedió será más difícil conocer a Sun Jingwu. Esperaba conocerlo, pero es una lástima. Este hombre nos lo presentan como Thomas André, maestro del gremio Scavenger. La mujer a su lado le pregunta, ¿qué iba a hacer si peleaban los dos? Laura, ¿no me conoces todavía? Le preguntaba Thomas. El señor Wang es una apreciada posesión del gremio Scavenger, y el gremio Scavenger es mío. Nunca perdonaré a alguien que toque mis posiciones. Inmediatamente revienta el control en sus manos, diciendo que incluso si era el gobierno americano. Mientras tanto, llegamos hasta la tercera noche, en la incursión en la isla Jeju. Los militares y representantes del gremio Nice y del distrito de Jeonnam llegaron a la isla Jeju para recoger las piedras mágicas por si algo llegara a ocurrir. Un montón de guerreros que estaban allí dicen que hubo alguien que apenas haya tenido algo de suerte. Pues ese hombre siempre hizo todo lo posible para convertirse en mejor. Su sueño era ser un medallista de oro, entrenando duro por sí solo, perder peso para bajar la categoría de su peso. Había soportado un estricto entrenamiento. Lo único que quedaba era estar dentro de los Juegos Olímpicos. Estaba a punto de lograr su sueño, y en la prueba de dopaje no tuvo problemas, tampoco tuvo pesadillas la noche anterior. Su condición era la mejor, pero aún así, debido a un repentino despertar, fue atrapado por el poder mágico y no pudo participar en los Juegos Olímpicos. ¿Esa es tu historia? Pregunta el otro chico. Ese hombre tuvo que renunciar a su sueño por un comienzo, el sueño de establecer el mejor gremio del país. ¡Ey, no tires a la basura aquí! Sabía que eras increíble, dice su compañero. Y mira estas piedras mágicas de alta calidad. Si nos llevamos esto con nosotros, el gremio será el mejor del país. Sin embargo, otra chica dice que eso es inapropiado. Y por cierto, todo estaba muy limpio. No hay problema sobre eso. Habían que tomar algunos cristales porque no sentían ninguna magia. De repente, una pequeña araña aparece. ¡Una aquí! Dicen y de inmediato lanza un corte en dirección a la araña. ¿Qué digo? A la hormiga. No te preocupes, incluso si hay un par de hormigas estamos bien, decía el guerrero. ¿Cuál es el problema? Dice cuando alguien llama la atención. ¿Quién eres tú? Preguntan todos mirando en esa dirección. Allí había aparecido un hombre que se veía bastante fuerte e imponente, cubierto de pieles y huesos. El guerrero pensaba, los únicos en la isla Jeju debería ser la asociación que nos dio 2 misiones. ¿Y los soldados? De inmediato, muéstranos tu identidad. Es un humano, dice el otro. No dispares, no es un monstruo. Sin embargo, otro dice, estás en zona restringida. Si no sigues órdenes, dispararemos. Sin embargo, el hombre, mirándolos, bastante impaciente, comienza a hablarles, pero ellos no entienden lo que dice. ¿Es un monstruo? Se pregunta el guerrero. De inmediato, hay un chasqueo de dientes, de dedos, y todo se siente extraño. Todos caen inconscientes ante el chasqueo de dedos del hombre. Había un hombre atrás que había chasqueado. El fortachón le pregunta al hombre flacucho, ¿qué estás haciendo? Y el debilucho le dice, no necesitamos hacer una escena, solo hice que durmieran un poco. Quiero confirmarlo. Estoy seguro de que este es su poder, dice el grandote. Esto es extraño, dice el flacucho. No entiendo por qué está ayudando a los humanos. ¿Quién sabe? Dice el grandote. Si tienes curiosidad, ¿por qué no le preguntas? A este lugar apesta a insectos podridos. Si ella lo viera, lo habría amenazado. La cacería continúa según lo planeado. Nada ha cambiado, dice. Y a continuación el tipo abre un portal. Al parecer estuvo aquí, dice el grandote. ¿En Corea? ¿Qué tal encargarnos ya que estamos aquí? Pregunta el grandote. Sin embargo, el que parece mago dice, deberíamos. Deja este lugar en sus manos. ¿No quieres involucrarte? Pregunta el grandote. Podrías verlo de esa manera, dice el otro tipo. Piensa lo que quieras. Y de inmediato el portal desaparece. Cobarde, dice el grandote. Ahora se quedaba solo y luego dirige una mirada al chico en el suelo. Supongo que no necesitamos hacer una escena, dice pensando en ello. Y es entonces que él mismo agarra y hace un rasguño en el espacio mismo, creando una especie de portal. El tipo también atraviesa dicho portal, y finalmente el rasguño del espacio desaparece. A continuación nos hablan del gremio Scavenger, un gremio que trabaja sobre todo en América. Se encuentran muchos cazadores de rango S, incluido Thomas André, que tiene una de las más altas calificaciones y clasificaciones. A veces envían cazadores como soldados cuando un país no puede cuidar de los portales en su propio poder. A veces envían cazadores como soldados. Ese es el gremio Scavenger. Ahora cambiamos de escena una vez más. Nos encontramos con un montón de cámaras. Todos estaban mirando en dirección a nuestro protagonista, que se encontraba trajeado de negro y llevando una flor. Después de la incursión de la isla de Jeju había un montón de conmemoraciones por todas partes. La gente estaba hablando mientras veía a nuestro protagonista por la tele. Me quedé sin palabras, decía uno. Creí que era imposible invocar tantas criaturas, dice otro. Mi batalla de 10 años contra el cáncer fue curada después de ver al cazador Jin Sung-woo invocando tantas criaturas, decía alguien más. Perdí a mi padre hace 4 años en la isla Jeju. Estoy seguro de que Sung-woo no le haría esto, pero... Y así, varios comentarios. La incursión de la isla de Jeju
Había sido la primera misión de nuestro prota después de convertirse en un cazador de rango S. Fue prácticamente su debut. Las personas comenzaron a hablar sobre la incursión, ya que se interesaron en eso, y el nombre de Sun Jin-woo siempre había sido mencionado. Sin embargo, la crítica de si hubiera participado en la incursión de la isla antes no podría evitar la crítica de que habrían menos sacrificios entonces. Por supuesto, han habido personas que lo apoyaron, pero otras, menos opiniones también estaban en contra de las críticas, ya que era cierto de que habían personas que fueron sacrificadas. Así es como vemos a nuestro protagonista presentar sus respetos ante tantos sacrificios frente a un enorme monumento. Nuestro prota se veía solemne mientras levantaba la mirada. Allí también habían otras bastantes personas, todos llorando por sus pérdidas. Nuestro prota voltea ligeramente la mirada y ve a las demás personas. Luego se regresa y vemos que pasa justo al lado del pelinaranja. Este tipo le dice: yo siempre he creído que se necesita más de un héroe para poder ganar y ponerle fin a una guerra, pero esta vez he llegado a creer que no es necesariamente así. Levanta tu cabeza en alto, señor cazador. Tú eres quien puso fin a esta historia trágica. Y gracias. Vemos que sus lágrimas comienzan a correr. Vemos también a otra chica, una rubia que estaba observando a nuestro protagonista. Ella, luego de observarlo, regresa la cabeza. Esta era la chica que había sido salvada por nuestro prota, la chica Han. Nuestro prota la mira y también parece un poco interesado, pero luego desvía la mirada hacia otro lado, en dirección a la gran cantidad de personas que estaban siendo homenajeadas. Nos explican que la quinta incursión, incluso en la isla Jeju, 4801 cazadores participaron y un total de 727 de ellos eran despertados normales, de los cuales 64 despertados y 32 comunes fueron aniquilados. Fue una tragedia que terminó con un número decepcionante, pero en comparación con las 4 incursiones anteriores, el número de víctimas fue el más bajo. Cambiamos de escena nuevamente y nos encontramos con nuestro protagonista, frente al líder de la asociación. El hombre le decía: así que tu plan es crear tu propio gremio, cazador Jun Seung-woo. Cazadores de rango S no necesitan permisos de licencia para ser maestros de un gremio. Todo lo que necesitan es un llamado de la asociación. Y del resto, nos encargamos nosotros. Nuestro prota lo mira y asiente. Por dentro pensaba: debería tomar esta oportunidad para aprender las ventajas de ser un cazador de rango S. Sin embargo, el maestro de gremio le dice, el maestro de asociación, me preguntaba, ¿pusiste por casualidad una barrera o algo similar en la isla Jeju? ¿Qué? Nuestro protagonista no entendía, pero el líder de la asociación le dice, hubo un incidente en el que las personas enviadas a limpiar las hormigas restantes y recuperar las piedras mágicas perdieron el conocimiento. Todos ellos eran rango A y B, incluidos los del gremio Knights. Te preguntaba porque quizás olvidaste mencionar que pusiste una barrera. No, dice el prota. No hice nada como eso. Ya veo. Como había pensado. ¿Y qué dijeron las personas?, pregunta nuestro prota. Ellos no recuerdan lo que pasó antes de que se desmayaran, dice el tipo. Actualmente no sabemos si fueron atacados por magia o no. ¿Y quedaba una trampa de las hormigas?, se pregunta nuestro prota. De repente un hombre trajeado le dice, presidente, el invitado vino antes de lo esperado, así que debo irme primero, dice el hombre retirándose. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted, dice nuestro prota, también levantándose. Él pensaba, debo regresar también. Y así, vemos que se dirige a una van, pero antes de entrar, alguien lo intercepta. ¿Eres el señor Sun Jin-woo? Este era un hombre de cabello rojo, mostrándole una tarjeta. Hola, cazador Sun Jin-woo, dice muy amablemente. Soy el agente principal, Adam White, de la Oficina Estatal de Cazadores de Estados Unidos. ¿Oficina de cazadores?, se pregunta el prota. Y el hombre continúa. Puedes llamarme solamente Adam. Quería reunirme contigo en su oficina, pero es muy difícil encontrarlo. Espero que entiendas por qué tuve que buscarlo en un lugar como este. ¿Él fue a la oficina?, se pregunta el prota. Pensando en esto, Jin-Ho dijo algo sobre un extranjero, tal vez sea él. ¿Y por qué quieres reunirte conmigo?, pregunta el prota. Hay información que quiero darte, dice el tipo. ¿Información?, pregunta el prota. Adam le dice, probablemente no hayas escuchado de esta información. Para ningún país o instituto esto existe. Eso es, excepto para nosotros. ¿Y por qué me estás dando esta clase de información?, pregunta nuestro prota. El tipo dice, hay un beneficio incluso para nosotros por solamente revelar información a cierta clase de personas. Había planeado reunirme contigo, pero como la incursión de la isla Jeju había dejado una fuerte impresión, nuestro subdirector desea reunirse con usted en persona. Es un raro caso, como debe comprender. El subdirector le daría el resto. Tenemos un coche cerca esperando. ¿Le gustaría reunirse con él? Nuestro prota piensa, información, ¿eh? No estoy seguro de qué tan confiable sea la información. Lo llamaré luego de que piense en esto. Y así, abre la puerta de su carro. Oh, casi lo olvido, dice entonces Adam. En las negociaciones, la mejor carta que tienes es la que no deberías encubrir. Y entonces le dice, mejorar. ¿Sabes que hay un despertar que puede elevar las habilidades de los despertados?
Eso llamó la atención de nuestro prota, y ahora cambiamos de escena y nos encontramos con un auto que está conduciendo en medio de la ciudad. Finalmente llega a un edificio. Hemos llegado, dicen. Yo me encargaré de la traducción, le dice Adam. Y así, en un instante siguiente, nuestro protagonista, junto a Adam, estaban frente a otro hombre. Seré directo, cazador Sun Jin-woo, dice el rubio. Estos son documentos de inmigración para Estados Unidos. Normalmente esto tardaría en llegar 1 o 2 años, pero es diferente para el cazador Sun Jin-woo, por supuesto. En un segundo, si usted dice la palabra, puede convertirse en un ciudadano de Estados Unidos. Vine aquí porque el agente Adam me dijo que debería escuchar la información, dice nuestro protagonista muy serio. Un despertado que puede elevar la capacidad de otro despertar. Y pregunta, ¿es realmente posible mejorar las habilidades? El hombre tranquilamente dice, a decir verdad, la persona con esa habilidad ya está aquí. Escolte a la señorita Selenor al cuarto, dice de inmediato a otro hombre. Y vemos que una mujer con tacos comienza a aparecer. Nuestro protagonista mira expectante. Y mientras tanto el rubio dice, la única persona en el mundo que puede ayudar a otros despertados a superar sus límites. Ella es la señora Norma Selener. Y le presenta a una mujer de aspecto bastante elegante, cabello oscuro, al igual que su tez. Nuestro prota se queda mirándola, pensando, ella tiene un aura diferente a otros despertados. Señora Selener, dice el rubio, por favor explique su habilidad al cazador Sun Jin-woo. No puedes creerlo. ¿Lo crees?, dice la mujer. Todos los demás cazadores tenían tus ojos al principio, pero una vez que lo experimentas, no tendrás más elección, pero solo te aferras a eso, dice sonriendo. Sus ojos brillaban. El tipo rubio le dice, japoneses e ingleses han caído, ahora algunos coreanos. Como sabes, todos los cazadores tienen un límite. No, uno puede superarlo. A menos que hayas tenido un doble despertar, nunca serás capaz de alcanzar un rango más alto. Esto es conocimiento básico para un cazador. Entonces, dice el prota, la señorita Selener... Sí, dice ella, tengo la habilidad de ayudar a otros a superar esos límites. Puedo ayudarlo a subir su rango por 3 etapas, pero no estoy segura de si debería llamarlo doble despertar o despertar por la fuerza o elevar su potencial. Lo que dice es verdad, dice Adam, pero una vez que ella use su poder, ella tiene que descansar mucho tiempo, por lo que solo se puede elegir unos pocos despertados al año para ganar los beneficios. ¿Uno de los pocos elegidos?, se pregunta el prota. Y además, y es verdad, es una habilidad asombrosa. Entonces, dice el prota, ¿qué tan eficiente es? Eso depende de la persona, dice ella, pero una vez que terminan la tercera etapa, ellos pueden sentir al menos un 20% o tal vez hasta un 30% más fuerte. ¿20 o 30%? De ninguna manera, piensa nuestro prota. Entiendo por qué el cazador Wang Dong-su decidió irse de Estados Unidos a pesar de todas las críticas del país. ¿Quién puede rechazarlo? Todos los demás cazadores también aceptan. Si esta habilidad se filtra al exterior, pregunta el prota. Es por eso que la señorita Selenor está con nosotros, dice el otro tipo. Nos hacemos responsables de su seguridad y le pagamos una cantidad razonable. Y la señora Selener ayuda a los cazadores que seleccionamos a alcanzar un nivel superior. La habilidad de la señora Selener. Este es el regalo que podemos darte. ¿Un regalo?, piensa el prota. ¿No es más un trato que un regalo?, pregunta. Si se convierte en un cazador de los Estados Unidos, dice el tipo, nos aseguraremos de que sea el primero en obtener beneficios. También, para crear una oferta con las mejores condiciones, podemos llegar a un acuerdo con un gremio de su elección. No hay necesidad de apresurarse. Te ayudaremos a subir la primera etapa hoy. El prota se sorprende al escuchar eso. Te lo dijimos, ¿cierto?, pregunta la mujer. Esto es un regalo. Ella está en lo correcto, dice el rubio. ¿Estás de acuerdo con desbloquear tu potencial? El prota entonces pregunta, ¿sin ningún precio? Solo considere esto como un servicio, señor cazador, le dicen. Por dentro el prota piensa, ¿no ha dicho ella que me dejará experimentarlo? Eso debe significar que ella confía en su habilidad. Mírame a los ojos, dice ella. Mírame fijamente. Este es el primer paso. Bien, piensa el otro tipo. Caerá por esto. Por dentro estaba pensando, se ha mantenido indiferente, pero una vez que pasas por la primera etapa, nos llamará de nuevo. No, si es impaciente podría firmar el trato con nosotros de inmediato. La incursión de la isla Jeju, Rijigoto, al hombre que aspiraba al nivel, fue fácilmente autorizado a usar una habilidad inesperada. Me pregunto hasta dónde ha ocultado su límite, piensa mientras mira al prota. Sin embargo, la mujer parece ser la sorprendida. De repente la mujer se siente en una especie de espiral. Todo es oscuro a su alrededor. Ella mira a un lado y a otro, y de repente cuando mira hacia arriba, hay una pequeña luz a lo alto, y en la luz aparece una persona. Era la mirada de nuestro protagonista. Ella, al verlo, comienza a gritar. Inmediatamente, suelta la mano de nuestro protagonista y se agarra la cabeza. ¡Bastardo!, dicen los demás. ¿Qué le has hecho a la señora Selener? ¡Deténganse!, dice el otro. ¿Han perdido la cabeza? ¿No saben quién es la persona frente a ustedes? Pero la señora, dice el otro. Si estás preocupado por la señora Selener, solo ve y cuida de ella. Lo siento, cazador, dice el rubio.
Nuestros agentes actuaron de forma descortés y todos comienzan a asistir a la señora Selener. Nuestra prota, sin embargo, se preguntaba qué estaba pasando. ¿Estaba ella bien? Mientras tanto, el otro rubio dice, si algo así sucediera frente a Thomas Andreo Liu Xing, todos estaríamos muertos. Ten en mente eso. El tipo de agente simplemente asiente y luego se dirigen a la señora Selener. Señora Selener, ¿cuál es el problema? Pero la mujer estaba temblando, horrorizada. Está sudando bastante. ¿Te sientes enferma? Pero la mujer mira a nuestro prota con horror. Al parecer la señora Selener no se siente bien hoy. ¿Podemos hablarlo en otro momento?, pregunta Adam. Nuestro prota asiente. Luego ordenan que escolten al cazador Sun Jinwoo de regreso a casa. Y así, asienten. Pero de nuevo preguntan a la señora Selener qué es lo que había sucedido. La mujer continuaba temblando. Él es un rey. Es uno muy poderoso, dice temblando. Entonces, ¿eso significa que está al mismo nivel que los cazadores a nivel nacional? No estoy segura, dice la mujer. Nunca había experimentado esto antes. Él es un rey, pero es diferente a los otros. Cuando miré en su interior, solo me regresaba la mirada. Eso no era un cazador Sun Jinwoo, sino, más bien, era una oscuridad sin fin dentro de él. Y me estaba mirando. Él no tiene un límite. Es lo último que dice mientras nuestro protagonista está siendo llevado de regreso. Ahora cambiamos de escena y estamos en la asociación. Ahí, el líder de la asociación parece preocupado. Perdimos al cazador. Byung-gu, decía triste. No, se retiró para que no lo llamáramos más como cazador. Eso fue un noble sacrificio y entonces esto me rompe el corazón. Al cerrar una incursión de esta manera, de ahora en adelante habrá más obstáculos por delante y cuando eso suceda, es posible que no termine con solo un sacrificio. De repente su teléfono comienza a sonar. Sade, decía allí. Él inmediatamente contesta preguntando qué había. ¿Hay un portal de rango B en medio de la vía? Si eso era un portal de rango B, no era algo que el escuadrón de ataque promedio puede encargarse. De inmediato se contactaría con los grandes gremios, pero luego pregunta por la ubicación. ¿No estaba acaso la oficina del cazador Jung Singu cerca de esa área? Nuestro prota, mientras tanto, estaba pensando en el carro. Ella definitivamente dijo algo. ¿Pero qué vio ella? ¿Un raro sistema? ¿Algo raro del sistema? ¿Qué fue lo que la asustó? Sus ojos estaban llenos de terror, entonces creo que no me querrá ver otra vez. Y luego se pregunta, ¿qué sucede con el tráfico? El metro sería mejor que estar aquí. Pero de inmediato, su celular prende y dice, presidente. Señor cazador, aquí Gogun, dice el presidente. Nuestro prota pregunta si había algún problema. Y de inmediato es informado sobre un portal en medio de la vía. No era extraño el terrible tráfico entonces. Al parecer, era un portal de rango B. Le preguntan si él puede encargarse. Nuestro prota pregunta, ¿sin permiso? Y es entonces que finalmente cambiamos de escena. Un hombre le pregunta por el permiso de nuestro prota. Y el prota le dice que había concedido el permiso de la Asociación de Cazadores. ¿Quién era? ¿De quién le habían pedido el permiso? Nuestro prota dice tranquilo, del presidente. No había problema entonces. Así que cambiamos de escena y nos encontramos frente al enorme portal. Una reportera estaba diciendo que el portal que se estaba viendo había aparecido en la autopista de la costa oeste. Todos estaban siguiendo los protocolos. De inmediato aparece un pequeño diciendo que no podía entrar sin permiso. Sin embargo, cuando lo ve, allí era el cazador de rango S, Sun Jinwoo. Todos se sorprenden al ver a nuestro protagonista. Había aparecido para encargarse de ese problema. ¿Cómo llegaste? Incluso si eres un rango S, no podemos permitir que ignores el procedimiento. Has recibido un permiso. Incluso si tiene el permiso, no podemos darle entrada si no tiene suficientes personas. Bien, he llegado, decía el prota mientras tanto cuando hablaba por teléfono. Y a continuación le da el teléfono al chico. Adelante, responde. ¿Quién es? Dice el tipo. Alguien que no puedes ignorar, dice el prota. Desde el teléfono se escucha que dice, aquí habla el presidente. Sí, ¿cómo se diga? Dice inmediatamente el tipo. Y así, mientras el protagonista le daba el teléfono, entra directamente al portal. El tipo al verlo piensa, espero que vaya solo y se rompa un tobillo. Mientras tanto, otros hombres se preguntaban, ¿qué había pasado? El portal de repente había cambiado de color. Se había cambiado a un tono rojo. ¿Un portal rojo? Se pregunta el chico. ¿Fue porque le deseé que le pasara algo malo acaso? Sin embargo, una vez dentro, nuestro prota está allí. Esto se siente como un portal rojo, piensa el prota cuando está allí. La lluvia estaba cayendo sobre su traje. Miraba que la salida estaba cerrada. Puede que tenga que forzarla para salir. Pero luego piensa en algo. Su mamá esperaba. En una conversación con su mamá, le decían que no podía hacer nada sobre el despertar y además, si era un rango S, debía salvar muchas vidas, como lo había hecho su padre. Su padre solía ser bombero antes de ser cazador. Se enamoró de él y cuando lo vio salvando personas. Pero ¿qué podía hacer si él era su hijo? Y es así que nuestro prota lo recuerda y piensa, no lo hagas tú solo, estaba bien. Me siento aliviado, dice el prota. Que mi mamá no esté en contra de todo esto. Pero bueno, eso no va a ser demasiado para mí. Y finalmente comienza a invocar sus sombras frente a las bestias que habían aparecido. El prota pensaba terminar con todo eso en tan solo un día. La batalla finalmente comienza. Los monstruos se lanzan contra las sombras de nuestro protagonista.
Y allí los magos del prota también comienzan a invocarse. Las explosiones comienzan atacando a los bichos. Este era un cazador que nació para cazar. Cambiamos de escena y nos encontramos con una mujer con una especie de vestido dura negra. Ella, meditando, pensaba, los monstruos no son solo un enemigo para el cazador. Los cazadores deben ser cuidadosos para también cazar bien. En la batalla de nuestro protagonista, claramente la ventaja era por parte del prota. Su posesión puede cambiar en cualquier momento, al parecer. Así que los cazadores de primera categoría deben tener aún más cuidado de no bajar la guardia. Incluso si hay cientos o miles de presas, la batalla continúa. Incluso nuestro prota había sacado al príncipe o rey hormiga, que estaba aniquilando a todos los monstruos. Este parecía bastante tranquilo. Y por otro lado, la mamá de nuestro prota y su hermana hacían compras con naturalidad. Nuestro prota estaba peleando por la seguridad de todos ellos. Una vez finalizada la batalla en dicho portal, su ejército parecía un poco más grande. Vamos al siguiente objetivo, decía nuestro protagonista todo badass. Después de todo, una persona sola no tiene intención de detener toda esa cacería. Y es hasta aquí que ha terminado la primera temporada del manga de Solo Leveling. Y probablemente hasta aquí también sea que termina el anime de la temporada actual. Si quieren continuar con la historia, pueden continuar leyendo Solo Leveling a partir del capítulo 111. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.